Hola Cheeseheads, estamos de regreso con un nuevo episodio del podcast Go Pack Go MX, el podcast en español de los Packers y la voz oficial de Packers México. En este episodio podemos decir que es el cierre de la temporada 2025 y el comienzo de la temporada 2026, porque ya han habido novedades interesantes para la próxima temporada que ya platicaremos. Pero después de que ya, me parece, superamos algo la derrota del final de temporada y dejamos maridar algunas reflexiones, vamos a dar un repaso sobre cómo terminó la temporada 2025 y qué se viene para la temporada 2026. Así que pónganse cómodos que comenzamos. Y bueno, Cheeseheads, como les decía en la introducción al episodio, pues vamos a comenzar con un repaso, vamos a decir, rápido de lo que fue la temporada 2025 de los Packers y empezar a compartir algunas conclusiones, ¿no?, sobre lo que ocurrió. La temporada empezó con una nota muy alta, con los primeros dos partidos que los Packers ganaron de forma contundente y dominante por 27 puntos ambos. Primero en el inicio de temporada, ¿no?, en el kickoff de la temporada en Lambeau Field contra los Leones de Detroit, donde los Packers superaron ampliamente a Detroit, que venía de ser el campeón divisional. Y luego a domicilio los Packers le ganaron a los Commanders en un jueves por la noche, 27-18, también contundente victoria. Todo esto pues yo creo que subiendo o continuando en el hype de lo que fue la contratación de Micah Parsons, de lo que fue las expectativas del equipo, ¿no?, de cara a la aspiración para llegar al Super Bowl este año, ¿no? Se habló mucho de lo que dijo Brian Gutekunst acerca de que hay que empezar a tener sentido de urgencia, hay que empezar a pelear por campeonatos, y bueno, así se sentía al inicio de la temporada, ¿no?, con dos partidos muy contundentes. Dije al principio que fue a domicilio el de los Packers Commanders, pero fue también en Lambeau Field, fueron dos juegos seguidos en Lambeau. Y después en la semana 3 viene el primer tropiezo, que es contra los Browns en Cleveland, en un partido muy desalentador para la ofensiva. La ofensiva se vio bastante mal en ese juego. Joe Flacco nos sacó el partido. Y bueno, todo ocurrió porque la ofensiva, si bien sí fue bastante inoperante durante casi todo el juego, contra una muy fuerte defensa de los Browns, el juego estaba ganable, a punto de ganarse al final del partido. Jordan Love puso al equipo en una posición ventajosa, donde pudimos patear un gol de campo y ganar, y por desgracia erramos el gol de campo y los Browns tomaron la pelota en una posición ventajosa y dieron el gol de campo del empate. Después se produce una intercepción por parte de Jordan Love y bueno, ya de ahí los Browns estaban en una buena posición para ganar el partido y bueno, el primer descalabro. Después viene un juego con un resultado sumamente extraño y también muy desorientador, yo creo, para el equipo. Los Packers fueron a su casa en el sur, a Dallas, y Jordan Love dio un juego, bueno, la ofensiva dio un juegazo muy opuesto al juego anterior, donde solo pudieron anotar 10 puntos. Aquí fueron a meterle 40 puntos a los Cowboys contra ellos, que nos metieron también 40 puntos a nosotros. Realmente el juego estuvo más cerca de perderse que de ganarse, y bueno, por suerte se rescata un empate. Yo creo que fue la peor actuación defensiva de la temporada, o una de las peores, ya lo analizaremos. Pero los Packers, bueno, se comieron 40 puntos, anotaron 40 puntos y fue un empate que pues por momentos jugó a favor de Green Bay, pero también por momentos jugó en contra. Realmente ningún equipo quiere tener
un récord con un empate y sin embargo, bueno, le ocurrió a Green Bay en esta ocasión, por eso algo desorientador el resultado. Después los Packers recibieron a los Bengals con Joe Flacco nuevamente, porque recordemos que en ese momento Burrow estaba lesionado aún y los Packers volvieron a ganar metiendo 27 puntos contra 18, un juego que no se sintió tan emocionante o tan inspirador como las primeras dos victorias, ¿no? Pero bueno, los Packers venían de 2 semanas sin ganar, así que fue un buen respiro ganar en casa nuevamente. Y después los Packers visitaron en la semana 6 a Arizona, donde jugaron también contra otro quarterback suplente, Jacoby Brissett, que hizo una buena temporada Brissett, yo creo, cubriendo a Kyler Murray, y dio un partido complicado que la defensa pudo cerrar en el momento oportuno, en el cuarto con un par de sacks. Y Green Bay se llevó la victoria también ahí 27-23. Me parece que fue la primera victoria de los Packers como visitante en la temporada. Después tuvieron otro juego seguido como visitante, esta vez yendo a Pittsburgh en un juego pues de prime time contra Aaron Rodgers. Aaron Rodgers teniendo la posibilidad de ganarle a los 32 equipos de la NFL. Green Bay siendo el único que le faltaba y no se le dio. Jordan Love dio un gran juego en este partido. Recuerdo que fue uno de esos juegos donde volvimos a sentir sensaciones de campeonato, ¿no? Bastante inspirador. Ganaron 35-25 ese partido. Después volvieron a casa, donde en el papel parecía que los Packers iban a poder entrar a una racha muy positiva de partidos. Una racha de partidos ganables, porque eran 2 seguidos de locales y luego un juego accesible que ya mencionaré. Pero el primer partido de local fue contra los Panthers, donde los Packers se llevaron una muy desagradable sorpresa contra una defensa que le comió el mandado a la ofensiva de Green Bay. Los Packers no pudieron hacer casi nada a la ofensiva. Ejiro Evero secó por completo a la ofensiva de LaFleur y la defensa me parece que dio un juego bueno como para ganar el partido, pero aquí la ofensiva fue la que simplemente no pudo y los Panthers ganaron en Lambeau Field 16-13 en un juego pues muy cerrado, donde las defensas dominaron, pero al final la ofensiva de Panthers se llevó el juego. Después el siguiente partido en casa fue contra Eagles, recibiendo a los en ese momento campeones del Super Bowl. La defensa otra vez se aventó un partidazo, no le permitieron hacer nada a Saquon Barkley y creo que realmente Jalen Hurts tuvo nada más dos jugadas destacadas. Un pase pantalla que bueno se convirtió en un pase largo y luego un bombazo a Davante, una jugada larga que se terminó en touchdown, ¿no? De ahí los Packers otra vez mostraron una ofensiva completamente inoperante. Cabe mencionar, y ya lo mencionaré también un poco más adelante en el episodio, pero cabe mencionar que estos últimos 2 juegos, Packers contra Panthers que perdieron y Packers contra Eagles que se perdió 10-7, el partido con menos puntos anotados de los Packers en toda la temporada hasta el último juego, que fue prácticamente partido de pretemporada, pero en temporada regular, pero 7 puntos nada más en el juego. Y estos 2 juegos fueron posteriores a la lesión de ligamento cruzado de Tucker Kraft. Tucker Kraft estaba siendo el corazón de la ofensiva de los Packers y después de la lesión que sufre en Pittsburgh, no en Pittsburgh, en Pittsburgh dio un juegazo. La lesión que sufre en Carolina contra los Panthers, ahí la ofensiva se vino abajo de manera dramática. Y le tomó le tomó estos 2 partidos a LaFleur y a la ofensiva pues ajustar a la pérdida de una pieza tan importante como Kraft para poder conseguir yardas después de la recepción. El siguiente juego fue contra Gigantes en Nueva York, donde los Packers ganaron 27-20, un juego tal vez más cerrado menos cerrado de lo que el marcador dice, pero un juego con unas condiciones algo feas, ¿no? Donde los Packers pues tuvieron que imponerse
La defensa también ayudó. Esos 20 puntos al final fueron en tiempo basura. Los Packers estuvieron en control del juego bastante tranquilo en ese partido. Después los Packers regresaron a Lambeau Field para enfrentarse a los Vikingos por primera vez en la temporada y ganaron de forma contundente y aplastante, diría yo, aunque también muy conservadora, ¿no? En vez de apalear, los Packers simplemente se dedicaron a correrle todo lo que quisieron a los Vikingos y terminaron ganando 23-6. Esos 6 puntos vinieron de forma decorosa al final para los Vikingos. Después vino una segunda gran prueba que fue los Packers visitando a los Leones de Detroit en Thanksgiving, y los Packers se impusieron de una forma también convincente. No fue un juego fácil ni nada, fue un juego duro, pero donde los Packers se impusieron de forma convincente ante los Lions y ganaron 31-24 en Detroit. Un muy buen juego de parte de los Packers, tanto ofensiva como defensivamente. Creo que lució bien el equipo. Después los Packers regresaron a Lambeau para el primer juego contra los Bears en la temporada. Rarísimo que el primer juego contra Chicago se da hasta diciembre, y además en los 2 juegos contra Chicago eran en un lapso de 3 semanas, ¿no? Entonces una calendarización interesante. Los Packers ganaron en ese primer juego a los Bears 28-21 en un juego bastante cerrado donde por momentos los Packers se vieron dominantes. Después los Bears apretaron el acelerador y al final el partido se resolvió por una intercepción en la zona roja, más bien en la zona de anotación, de Keyshawn Nixon a Caleb Williams, y así se selló la victoria, ¿no? La primera y única contra los Bears. Después viene lo que para mí marca que la temporada se venga abajo, ¿no? Marca el final de la temporada de los Packers de una forma simbólica, pero que se convierte en que se materializó, ¿no? Los Packers viajaron a Denver para jugar contra los Broncos. Y para mí, de nuevo, este juego marca un punto de inflexión por completo en la temporada de los Packers. Los Packers en ese partido se vieron muy bien contra un equipo que era el sembrado y que terminó siendo, pero en ese momento ya eran los Broncos el sembrado número 1 de la conferencia americana. La primera mitad fue algo cerrada, los Packers se fueron ganando la primera mitad 16-14. Y después viene una debacle considerable en el tercer cuarto. Los Broncos se ponen arriba por 27-20. Todavía el juego en manos al alcance de Green Bay. Y pasa la lesión más fatídica de toda la temporada, que es la pérdida de Micah Parsons. Y de ahí el equipo se viene abajo, termina perdiendo 34-26, no puede alcanzar a los Broncos. Y ahí también yo creo que la defensa se perdió de algunas oportunidades importantes de interceptar a Bo Nix. Bo Nix terminó quizá con su mejor juego de la temporada contra nuestra defensa, pero y no lo pudimos capturar ni una sola vez. Micah Parsons estuvo algo cerca en un par de ocasiones, incluyendo en la cual se rompió el ligamento cruzado. Pero Bo Nix termina dando un juegazo, 4 touchdowns, 0 intercepciones. Y hubieron 4 pases que pudieron haber sido intercepciones y la defensa secundaria simplemente no pudo capitalizarlas. Y el equipo se terminó desmoronando en un juego que tenía muchas posibilidades de ganar y termina perdiendo 34-26. La defensa de Denver ajusta en la segunda mitad, solamente limita a los Packers a 10 puntos en la segunda mitad y le da la vuelta al encuentro de una forma contundente que para mí marca el punto de inflexión de lo que fue la temporada de los Packers. Este fue el inicio del fin para una temporada que parecía prometedora después de esas victorias seguidas, 3 seguidas en contra de los rivales divisionales, después de ganarle a Vikingos, ganarle a Detroit y ganarle a los Bears. Empieza la debacle total de la temporada.
después de la derrota en Denver, los Packers tienen que viajar a Chicago, donde estuvo presente su servidor y presencié otra debacle brutal, porque yo pensé que el golpe anímico al equipo después de perder a Micah Parsons iba a ser difícil de reponerse. Sin embargo, yo creo que los Packers tuvieron un muy buen juego al inicio. Limitaron por completo a los Bears durante casi todo el partido. El juego estaba prácticamente ganado hasta dentro de los últimos 2 minutos del partido. Los fans de los Bears en el estadio ya estaban yéndose en el cuarto cuarto. Y de repente, 2 jugadas hubo una secuencia de 3 acciones de los Bears que marcaron el rumbo del partido. Primero, un gran gol de campo de Cairo Santos anotado de 50 yardas contra el viento. Ni siquiera los fans de los Bears creían que Cairo Santos iba a anotarlo y lo logró. Eso puso el partido, digamos que al alcance de los Bears, al alcance del empate, digamos, y optaron por una patada corta que Romeo Doubs soltó y le dio el ovoide a los Bears, faltando menos de 2 minutos en el partido. Los Bears logran una serie ofensiva exitosa, donde en buena posición de campo, con buenas jugadas, Keyshawn Nixon pierde la marca en el touchdown del empate, que nos dejó, mandó el partido a tiempo extra, y en tiempo extra Malik Willis, que recordemos, Malik Willis tuvo que entrar por Jordan Love en ese partido, donde después de un golpe sucio a la cabeza de Jordan Love, pues lo dejó fuera con una conmoción. Malik Willis puso a los Packers en posición de ganar ese juego, y en el tiempo extra los Packers, en un intercambio entre centro y Malik Willis, se comete un fumble. Los Bears tienen la pelota, y en un gran pase de Caleb Williams, donde queman ¿cómo se llama este receptor de DJ Moore? DJ Moore, del receptor de los Bears, quema a Keyshawn Nixon y le da la victoria 22-16 a los Bears sobre los Packers. Otra derrota dolorosa. Luego los Packers regresan a Lambeau Field, donde reciben a los Ravens, y reciben una paliza. Realmente la defensa no apareció en ese partido. Ahí se notó más que nunca la ausencia de Micah Parsons, y Derrick Henry corrió para tuvo una noche, la mejor noche de su carrera, tuvo una noche histórica, y nos puso una paliza. Terminamos perdiendo ese juego 41-24. En un momento el partido estuvo al alcance de los Packers, a 3 puntos nada más de los Ravens, y después se despegaron por completo. Derrick Henry, un juegazo. Los Ravens jugaron también con su quarterback suplente. Malik Willis fue el titular en ese partido. Los Ravens también tuvieron a Tyler Huntley como titular, su quarterback suplente, y en realidad solo necesitaron darle el ovoide a Derrick Henry para terminar con los Packers, ¿no? Un juego para el olvido por completo. Tal vez la peor actuación defensiva de toda la temporada, junto con la de Dallas. Creo que esta fue peor, aunque era una defensa bastante más disminuida, ¿no? Comparándola con la de la semana 4 en Dallas. Pero sí, un juego para el olvido defensivamente hablando. Y ya dado que esa derrota nos ponía fuera de las posibilidades de ganar la división, pues simplemente los Packers decidieron, y que además los vikingos nos hicieron el favor de ganarle a los Leones de Detroit, y eliminándolos así de la contención por playoff. Los Packers, ya con playoff amarrado y el sembrado número 7, decidieron no arriesgar a nadie de sus titulares en la última semana. Decidieron darle descanso a jugadores lesionados, incluyendo a Jordan Love y a Josh Jacobs, y pues lo que vimos en la última semana de los Packers fue básicamente un juego de pretemporada en la última semana, ¿no? Fueron a visitar a los vikingos al US Bank Stadium, y un juego paupérrimo que duró apenas 2 horas, donde ambos equipos se dedicaron a correr. Los vikingos se llevan la victoria 16-3, ¿no? Green Bay pudo apenas hacer un decoroso gol de campo al final del partido para no irse blanqueados. Y esto pues marcó
la salida del tercer quarterback, porque también Malik Willis estuvo lesionado. Entonces solamente jugaron, por parte de los Packers jugó Clayton Tune. Marcó el debut y despedida de Clayton Tune como quarterback, porque también los Packers jugaron con una línea ofensiva suplente y pues Brian Flores hizo pedazos a Clayton Tune, que apenas pudo pasar el balón 11 veces para 6 completos. Un juego de nuevo para el olvido. Y de ahí, bueno, llegaron los playoffs, llega el juego de Wildcard en Chicago, el matchup que queríamos, la revancha que queríamos después de esa desastrosa debacle en Chicago. Y bueno, toca volver a Chicago para ir por la venganza, ¿no? En teoría era también el matchup que más nos convenía, ¿no? En teoría nos convenía más este match que contra Filadelfia. Sin embargo, los Packers nuevamente tuvieron una debacle monumental, una de las peores derrotas en términos de, no solamente porque fue contra el rival odiado e histórico, sino por la forma en la que se perdió, una forma totalmente que le rompió el corazón a todos. Los Packers se fueron ganando el partido 21-3 al medio tiempo, una ventaja de 18 puntos que dejaron perder al final del partido, cuando en el cuarto los Bears les pudieron anotar 25 puntos. Los Bears entraron al cuarto con solo 6 puntos. 6. Y anotaron 25 en el cuarto. También otro testimonio de mala defensa de los Packers, tal vez una de las peores actuaciones defensivas de la era Jeff Hafley, que ya hablaremos de eso. Pero bueno, una debacle brutal en la que los Packers pues no pueden mantener una ventaja de 18 puntos y pierden un partido muy importante de playoff que pues levantó muchas inquisiciones, digamos, sobre Matt LaFleur y muchas dudas sobre su continuidad. Cabe destacar que Jordan Love tuvo quizás el mejor partido de su carrera. Tuvo un juegazo de 323 yardas, 4 touchdowns, 0 intercepciones. Sin duda un juego mejor que el de Caleb Williams, que tuvo 2 intercepciones. Sin embargo, bueno, ni eso fue suficiente para sacar la victoria. Y los Packers cierran la temporada con 5 derrotas seguidas. Los Packers no pudieron volver a ganar después de la lesión de Micah Parsons. También perdieron a Zach Tom durante la mayoría de esos partidos. Creo que también Zach Tom salió lesionado en ese juego contra Broncos, no recuerdo muy bien, pero 5 derrotas seguidas. Así fue como Green Bay termina su temporada, con un récord de 9 ganados, 5 perdidos, 1 empate. Definitivamente no era lo que marcaban las expectativas para esta temporada, y en gran medida se debió a que sufrimos unas lesiones clave de jugadores, más bien lesiones de jugadores clave a lo largo de la temporada, que creo que no supieron reponerse. Los Packers de esto es una de las críticas que se le da a Matt LaFleur, de que no pudo encontrar alternativas posteriores a las lesiones. La primera y tal vez la más grave, o la segunda más grave, siendo la de Tucker Kraft el 26 de octubre contra los Panthers. Luego Elton Jenkins también se lesionó en ese juego contra Carolina. Perdimos al centro titular, que bueno, estaba teniendo una mala temporada, pero yo creo que eso marca el último partido de Jenkins como Green Bay Packer. Luego en el juego contra Detroit, en esa importante victoria, perdimos al mejor tackle defensivo que teníamos, Devonte Wyatt. Se fue a la reserva de lesionados, y el acabose fue la lesión del 14 de diciembre contra los Broncos de Micah Parsons. Creo que fue la lesión más devastadora, pero no solamente por el jugador que perdimos, que fue que marca pues una diferencia muy importante en lo que es la defensa de los Packers, sino también porque fue prácticamente la cereza del pastel de todas las lesiones que ya había acumulado el equipo con Kraft, Wyatt, Jenkins, lo que ya mencionamos, ¿no? Parsons termina de ser el último golpe de las lesiones clave del equipo.
algunas otras lesiones que yo creo que vale la pena destacar dentro del flujo de la temporada. Jaden Reed estuvo lesionado, se lesionó en el juego contra Washington y no volvió sino hasta 6 semanas después. Christian Watson no arrancó la temporada por su lesión de ligamento cruzado y arrancó hasta la semana 7. Fue activado en el partido contra Pittsburgh. Y otros jugadores en posiciones en skill positions como Savion Williams, el receptor novato, también terminó en la reserva de lesionados. El tercer ala cerrada, John Fitzpatrick, después de que perdimos a Tucker Kraft, Fitzpatrick se posicionó como el tight end 2 o incluso el 1 y también terminó lesionado y se fue a la reserva. Entonces fue una temporada que los Packers terminaron plagados de lesiones, muchos jugadores en reserva lesionados, 15 jugadores me parece a mí, no tengo el número a la mano, pero me parece que ese fue el número que recuerdo. Y bueno, las lesiones sin duda fueron un golpe grave a las aspiraciones del equipo. Sin embargo, me parece a mí, y bueno, durante este repaso que hicimos a la temporada, pues me parece a mí que pudieron dar más, al menos una ronda más. Ese juego contra Chicago, ambos juegos contra Chicago, sumamente ganables y no supieron cerrarlos, no pudieron terminarlos. Sin duda Chicago se caracterizó esta temporada por ser un equipo que pudo cerrar juegos viniendo de atrás, pero realmente creo que ambas derrotas contra Chicago son mucho más atribuibles a lo que dejó de hacer Green Bay, a las fallas de los Packers, que a los aciertos de Chicago, ¿no? Sin duda cerraron con grandes jugadas ambos partidos, grandes jugadas de Caleb Williams, pero los Packers le dieron el chance de ponerlo en esa posición, ¿no? Así que bueno, felicitaciones a los Bears por ganar la división, por ganarle a los Packers en ese juego de playoff. Sin duda Williams aprovechó las oportunidades que los Packers le dieron y ya está, ¿no? Es muy decepcionante. Y como les decía, ¿no? Las consecuencias de la temporada 2025 y que sigue para el 2026. La ventana de Super Bowl sigue abierta, no hay dudas de eso. Somos un equipo que me parece es muy talentoso y tiene para llegar a un Super Bowl. Ya con la temporada cerrada para Green Bay, ya con la temporada de NFL, pues se acabó, ¿no? Ya queda un solo juego y es el Super Bowl. Un Super Bowl que, por cierto, no me causa ninguna emoción en lo más mínimo. Pero yo creo que ambos equipos que están hoy en el Super Bowl no son tremendamente superiores en roster a los Packers, ¿no? Por eso yo considero que la ventana de Super Bowl sigue abierta y este equipo, si quiere ser campeón, nos damos cuenta, ¿no? Por lo vivido en esta temporada, todas las adversidades que un equipo tiene que superar para poder llegar a siquiera tener la chance de jugar un Super Bowl y ser campeón. Yo creo que una de las cosas que el legado de Brady hizo daño a la NFL fue hacer pensar que era muy fácil ganar el Super Bowl porque él lo hizo muchas veces, pero esta es una anomalía histórica porque ganar el Super Bowl es supremamente difícil, uno de los campeonatos más difíciles de conseguir en todos los deportes, no tengo dudas en eso. Muchísimas cosas tienen que alinearse para que pueda ser campeón del Super Bowl. No basta con tener un buen quarterback, lo hemos visto con infinitos ejemplos, ¿no? De quarterbacks extremadamente talentosos que no pueden ganar un Super Bowl nunca o múltiples Super Bowls. Tienes que tener un roster profundo, un coacheo pues bueno, ¿no? No hay tantos buenos head coaches en la NFL, realmente hay muy pocos. Tienes que tener salud, tienes que llegar sano a las instancias importantes. Un montón de cosas tienen que alinearse para que un equipo tenga tan siquiera la oportunidad de llegar al Super Bowl. Y bueno, no, en este año no se alinearon muchísimas cosas para Green Bay, especialmente la salud, ¿no? Así que la forma en la que el equipo terminó la temporada fue muy decepcionante, me parece a mí, por todo el cúmulo de derrotas, por el hecho de que no pudieron sobreponerse a la baja de Micah Parsons. Las 5 derrotas seguidas dejó muchas dudas sobre el proyecto de Matt LaFleur.
en especial sobre su continuidad en medio de una creciente especulación sobre su renovación de contrato. En este momento en el que sale en este episodio, pues ya sabemos que LaFleur recibió una extensión de contrato que solo se ha reportado como una extensión multianual, pero no se ha dicho el número concreto que se le dio a LaFleur para su nuevo contrato. Sea cual sea la extensión, creo que es claro que el puesto de LaFleur quedó algo caliente. Yo creo que sigue caliente por el tema de sus asistentes, ya lo mencionaremos también, pero me parece a mí que Matt LaFleur sigue, ahora tiene algo que probar, ¿no? Y tiene que probar que es el indicado para llevar a este equipo talentoso a las instancias que creemos que merece. Yo creo que dependerá mucho lo que logre el equipo la próxima temporada para que LaFleur asegure su continuidad como head coach, que ciertamente se sabe que ha quedado corto en playoffs, ¿no? Es un coach que en playoff no ha sido exitoso. Y como mencionamos, el equipo está en plena ventana de Super Bowl. Incluso, como decía, los equipos que están en Super Bowl no me parecen que sean supremamente superiores a los Packers. Pero ellos sí tuvieron la alineación de todas las cosas que necesitaban para llegar a la instancia. Y es lo que esperamos que le pase a los Packers en la próxima temporada. De nuevo, la ventana que consideramos que está abierta con este roster, con estos jugadores, con este talento que está a disposición del equipo, fue planeada y pensada con Matt LaFleur como head coach. Eso no se nos puede olvidar. Y en este digamos, ciclo de contrataciones de head coaches que hemos visto, por todos los despidos que hubieron y todas las vacantes que estuvieron abiertas en este off-season, o bueno, en este final de temporada, realmente se vieron pocos candidatos sólidos para reemplazar a LaFleur, creo yo. No creo que un reinicio en la posición de head coach fuera la opción correcta, y principalmente porque este roster, esta ventana fue planeada y pensada con Matt LaFleur como head coach, porque de acuerdo a los cálculos, él debe ser la persona que guía este equipo al título, principalmente porque su sistema ha sido lo que ha formado a los buenos jugadores jóvenes que tenemos. Así que no es algo descabellado para mí que, bueno, LaFleur siga con su proyecto y traten de ver con un roster más sano y más completo hasta dónde llegamos, ¿no? Así que bueno, creo que eso es lo que nos deja la temporada 2025, es lo que va preparando la 2026, ¿no? Con lo que hemos hablado, y vamos a darle vuelta a la página a esta temporada 2025, dándola oficialmente por cerrada, y vamos a empezar a hablar de la temporada 2026 con, pues primero mencionando los cambios de staff relevantes que han tenido los Packers. Conectando con el punto anterior sobre las consecuencias del 2025 y el cierre de la temporada pasada, se produjeron algunos cambios significativos, como ya decíamos. Esos cambios incluyen a coordinadores que hubiéramos querido conservar en vez de otros que parece que estamos destinados a seguir conservando. Sin más, vamos a revisar los cambios. Como ya saben, para este punto seguramente todo mundo que está escuchando este episodio, pues Jeff Hafley deja su puesto como coordinador defensivo de los Packers para ser head coach en Miami. Sin duda le deseamos lo mejor, creo que va a hacer un gran trabajo en esa franquicia. Se notaba a la distancia que Hafley tenía madera para ser head coach en la NFL, y bueno, yo creo que va a ser un buen trabajo, y me da gusto que haya recibido su oportunidad. Bien por él. Hafley ya tenía experiencia siendo head coach, pero a nivel colegial, así que recibe su primera oportunidad como head coach en la NFL. No es nada, cuando se dio la noticia no me pareció tan sorprendente, porque Miami acababa también de contratar al VP de Player Personnel en Green Bay, John Eric Sullivan, y tenía sentido que John Eric Sullivan recomendara a Jeff Hafley como nuevo head coach en Miami. Y bueno, parece ser que ahora Miami se está convirtiendo en Green Bay del sureste, ¿no? No es la primera vez, porque recuerdo que algo similar pasó cuando los Delfines contrataron a un ex
coordinador ofensivo de los Packers, que en este momento se me acaba de olvidar su nombre, fue coordinador ofensivo de Mike McCarthy. Pero bueno, en ese momento también hubo mucha migración de ex-Packers a Miami. Siguiendo con esa línea, Ryan Downard, el entrenador de defensive backs, deja también su puesto en Green Bay para irse con Hafley a Miami para ser coordinador defensivo de pass game, ¿no? El Defensive Passing Game Coordinator es en inglés. No es el coordinador defensivo oficial, sino que es el de el passing game. Junto con él también se va Sean Dugan, que deja su puesto como coach de linebackers para irse a Miami con Hafley. Dugan es una persona muy cercana a Hafley. Él vino de Boston College junto con Hafley para ser asistente de coach de linebackers, asistiendo a Campanile. Dugan estuvo solo un año en el puesto de coach de linebackers después de la partida de Campanile, quien había hecho un gran trabajo en los Packers en solo un año y se ganó la oportunidad de ser el coordinador defensivo en Jacksonville gracias al buen año que tuvo. Y este año me parece que hizo un muy buen trabajo en Jacksonville, ¿no? Y por su parte Dugan me parece que bajó el nivel de la unidad de linebackers con respecto al año donde estuvo Campanile. Y bueno, ahora pues Dugan deja el puesto que ocupaba en Green Bay para irse con Hafley a Miami. Aún no se sabe qué puesto va a tomar, pero bueno, ya no está en el staff de los Packers. Otros coaches que podrían irse, pero no están asegurados en ningún lado, nada más han tomado entrevistas, hay vacantes a lo largo de la NFL que pudieran ser atractivos para estos coaches. Son Adam Stenavich, que se reportó que se entrevistó para la vacante de coordinador ofensivo contra los Titans. Parece que esta oportunidad no se va a cerrar para él, porque se ha reportado que los Titans van a ir por Dable en vez de él. Sin embargo, hay otras vacantes de coordinador ofensivo abiertas, así que no dudo que a Steno le den otra oportunidad de entrevistas. Les voy a dar, en mi opinión personal, yo creo que Steno no va a concretar ninguna promoción a otro equipo, y lo más seguro es que se mantenga como coordinador ofensivo de los Packers. Ahora, en caso de que sí consiga otro trabajo y se vaya a otro equipo como coordinador ofensivo, porque recordemos que Steno no llama las jugadas ni lo hará mientras Matt LaFleur sea head coach, pues puede ser atractivo para él irse a otro equipo donde pueda ser play caller. Y bueno, yo creo que si eso pasara, yo creo que Matt LaFleur no se va a romper la cabeza para nada en con quién reemplazarlo. Seguramente veríamos el regreso de Nathaniel Hackett como coordinador ofensivo, o de Luke Getsy como también un potencial reemplazo de coordinador ofensivo en Green Bay. Ahora, otro nombre que se ha reportado que ha tenido entrevistas es Sean Mannion, el coach de quarterbacks de los Packers, quien se entrevistó para la vacante de coordinador ofensivo de los Eagles. Esto, bueno, aún sigue en pie, y si se da la salida de Sean Mannion, pues sería una baja sensible para el staff de Matt LaFleur. Por otro lado, en una noticia que no creo que le caiga muy bien a la mayoría, Rich Bisaccia sigue como coordinador de equipos especiales hasta la grabación de este episodio. No solamente es el coordinador de equipos especiales, también tiene el título de asistente de head coach. Y honestamente, en este punto, yo no creo que lo corran. Ya después del tiempo que ha pasado y que no ha habido ninguna noticia sobre un potencial despido de Bisaccia, yo ya no creo que se dé. La única forma en que creo que se vaya Bisaccia del equipo es si él decide jubilarse. Pero bueno, hasta ahora ningún reporte al respecto. Así que bueno, así quedan los movimientos hasta ahora en el staff de los Packers. Definitivamente una reestructura casi total del lado defensivo, porque no solamente se fue Jeff Hafley, se llevó a dos asistentes relevantes en Ryan Downard y en Dugan, que bueno, Dugan de nuevo no creo que haya estado haciendo el mejor trabajo, pero igual era un entrenador asistente que ya estaba ahí
con experiencia y que ya conocía a los jugadores, ¿no? También se reporta que un par de otros coordinadores coaches asistentes del staff defensivo de los Packers van a dejar su puesto. Derrick Hensley, el Passing Game Coordinator, ya ahondaré en ese, porque este es, digamos, una reacción a otro movimiento. Y también un coach de control de calidad defensivo, Wendell Davis, parece que también se fue al staff de Jeff Hafley en Miami. Ahora, en contraparte a la contratación, a la vacante que deja Jeff Hafley como coordinador defensivo, los Packers contrataron esta semana a Jonathan Gannon, ex head coach de los Cardinals y ex coordinador defensivo de los Eagles en su temporada de Super Bowl. Se reportó que los Packers también habían entrevistado a personas destacadas como Christian Parker, que terminó tomando el puesto de coordinador defensivo en los Cowboys. También a Daronte Jones, que estaba en el staff de Brian Flores en Vikingos de Minnesota y ahora fue contratado como coordinador defensivo de los Washington Commanders. También se reporta que entrevistaron a los coaches asistentes del staff, tanto de Marcus Covington, el coach de línea defensiva y running game coordinator, y también a Ryan Downard, que antes de que se fueran, ¿no? Ambos fueron entrevistados para la vacante de coordinador defensivo. También Al Harris, leyenda de los Packers como corner y coordinador de passing game, defensive passing game en Chicago. Y bueno, los Packers se decantaron por Jonathan Gannon, ¿no? Los Packers decidieron aparentemente ir por la experiencia en esta contratación. Gannon ya ha tenido el puesto de coordinador defensivo en Filadelfia, ya también ha sido head coach y ya tiene la experiencia de, pues, diseñar un programa, implementar un programa y bueno, armar su propio staff de coaches. O sea, es un tipo con una experiencia sobresaliente en ese sentido, lo cual es una ventaja sobre los otros nombres que se reportaron como posibles candidatos al puesto. Gannon probablemente sea como el CEO de la defensa, porque tiene mucha experiencia, como digo, no solo como, en el puesto de head coach. De nuevo, un head coach tiene múltiples responsabilidades y la principal es, pues, implementar un programa y coordinarlo con todos sus otros coaches asistentes, ¿no? Y coordinadores, valga la redundancia. Entonces, Gannon ya lo hizo y en ese tenor, pues, creo que le puede dar tranquilidad a LaFleur para dejarle a él o para que LaFleur pueda delegar por completo todos los temas defensivos y él pueda concentrarse principalmente en la ofensiva, pues ya que esta experiencia de Gannon pues le puede dar esa tranquilidad, ¿no? Gannon no fue el primer nombre que me vino a la mente como mi candidato favorito. Yo sin duda pensé en otros nombres como Raheem Morris, era el que más me llamaba la atención. Jim Schwartz también era un nombre que me llamaba la atención. Sin embargo, pues bueno, los Packers decidieron, también otro que sonó mucho, Jim Leonhard, que la gente que es fan de Wisconsin y de los Packers, pues está enamorado de él. A mí me pareció que nunca hubiera sido opción. Los Packers ni siquiera lo entrevistaron porque, bueno, hicieron esta contratación antes de que los Broncos quedaran eliminados, entonces los Packers ni siquiera tuvieron la oportunidad de entrevistar a Leonhard, pero realmente no importa porque LaFleur ya había entrevistado a Leonhard previamente cuando se buscó el reemplazo de Mike Pettin y supuestamente ya se le había ofrecido el puesto a Leonhard, el cual lo rechazó. Así que yo creo que ya no tenía ningún sentido volverle a ofrecer un puesto que él ya había rechazado. Por lo tanto, Gannon tal vez no es una contratación muy emocionante, pero me parece que es muy sólida. Me parece que LaFleur apuesta a una persona con experiencia que le va de nuevo dar tranquilidad para delegarle muchas cosas y le va a aportar también una persona en su staff que pues ya ha tenido el mismo puesto que él y le puede dar también muchas
pues aportarle mucho, ¿no? A su rol como manager en momentos sobre todo importantes de el manejo de reloj y tal, que sabemos que a LaFleur pues le ha costado. Muchas personas que pedían el despido de LaFleur dijeron, bueno, cuando se reportó que se le iba a extender, dijeron, bueno, tal vez que se quede, pero que le traigan gente que le ayude. Bueno, Gannon es uno de los que les puede ayudar, ¿no? Sin duda, me parece a mí que la ventaja de Gannon pues es que ya viene con experiencia y que puede aportarle a LaFleur en su staff más allá de coordinar la defensa, ¿no? Gannon viene del sistema de Vic Fangio, un sistema que, pues como algunos sabrán, fuera del mismo Vic Fangio no ha tenido realmente mucho éxito. Brandon Staley, el último que tuvo éxito considerable con ese mismo esquema, y después no tuvo nada de éxito con los Chargers como head coach. Staley también fue entrevistado por LaFleur cuando terminó contratando a Jeff Hafley, pero se ve que a LaFleur le gusta el esquema que Vic Fangio hizo famoso, ¿no? O la filosofía, la estrategia que Vic Fangio predica y que Gannon conoce e implementa. Vamos a ver más cover 4 y cover 6, que es lo que más o menos caracteriza el sistema de Vic Fangio, en vez del cover 3 que vimos durante las últimas 2 temporadas con Jeff Hafley. De todos modos, yo les digo que no conozco casi nada del sistema de Gannon, ni mucho menos, pero en general la estrategia que Gannon utiliza es similar a la que hemos visto en los Packers en años anteriores. Normalmente presionar con 4 y jugar preventivo en la secundaria, muy pocos blitzes, muy pocos disparos con más de 4 jugadores y muy poca cobertura hombre a hombre, es más cobertura de zona, ¿no? Puede que a muchos les parezca cuestionable la contratación de Gannon, porque la defensa de los Cardinals pues fue mala los últimos años, pero yo creo que hay 2 argumentos sólidos en contra de ese pensamiento o de esa conclusión, de esa comparación. De simplemente Gannon no era el coordinador defensivo en Arizona, era el head coach. Él no llamaba las jugadas defensivas, él era el head coach. Así que realmente la mala actuación de su defensa no era del todo su responsabilidad o su culpa. Y el nivel del talento de la defensa de Arizona es, hay que decirlo, mediocre, ¿no? Es difícil coachar una buena defensa con ese talento disponible que había, ¿no? en Arizona. Por otro lado, cuando fue coordinador defensivo de los Eagles en 2021 y 2022, tuvo una lista considerable de jugadores defensivos top, lo cual también creo que contribuye a explicar sus buenos resultados en Filadelfia. En ambos años tuvo una defensa top 10 y en particular en 2022 fue la defensa que menos yardas totales permitió. Fue también la número 1 en sacks y fue la número 4 en intercepciones. Un gran año que le valió para tomar ese puesto de head coach en Arizona. Como nota importante también aquí a mencionar, hoy se reportó, el día que estoy grabando este episodio, se reportó que los Packers contrataron a Bobby Babich como coach de defensiva secundaria y pass game coordinator. Babich viene de ser coordinador defensivo en Buffalo. Es una excelente adición al staff defensivo de los Packers para reemplazar a Ryan Downard, y también explica la salida del anterior Pass Game Coordinator, Derek Hansley. Ahora Babich será quien tenga ese título, aparte de coordinador de defensiva secundaria, y me parece que es un gran acierto, una excelente inversión en un asistente con mucha experiencia, que viene de hacer un buen trabajo en Buffalo, no necesariamente la temporada pasada, sino en temporadas anteriores, como cuando también fue coach de linebackers, ha sido también coach de defensive backs, y bueno, me parece a mí que viene de hacer un buen trabajo como coordinador defensivo en el tiempo que estuvo en el puesto con Buffalo, no tanto el año pasado, pero en general su trayectoria en Buffalo fue buena. También Babich fue candidato al puesto de coordinador defensivo de Green Bay cuando se contrató a
a Jeff Hafley. Así que bueno, es dato curioso ahí. Hablando de datos curiosos, Gannon, datos curiosos sobre Gannon en particular. Gannon fue también coach de defensive backs, así como lo fue Hafley. Tienen digamos que un trasfondo similar en ese sentido. Y el año pasado, pues recordemos que Gannon se volvió viral por haber golpeado a su jugador, o bueno, empujado muy fuerte a su jugador DeMarre DeMercado en el partido contra los Titanes, después de que DeMercado cometió un fumble crucial que les costó el partido. Hubo ese altercado en las bandas con Gannon, así que bueno, es una cuestión a cuidar, ¿no? Esperemos que no se vuelva a repetir en Green Bay, ¿no? No queda más que esperar que Gannon haga un buen trabajo con la defensa de los Packers y al menos no desentone con el nivel que dejó Jeff Hafley la temporada pasada y aproveche el pool de talento que hay a su disposición en la defensa, ¿no? Empezando por Micah Parsons y también, como no, mencionando a Xavier McKinney, Evan Williams, Javon Bullard, no tanto en los corners, ¿no? Pero bueno, hay jugadores talentosos en la defensa y esperemos que Gannon lo sepa aprovechar y potenciar, porque eso es crucial para que LaFleur tenga pues un trabajo, vamos a decir, se enfríe un poco su silla, porque una de las otras críticas importantes a LaFleur es que ha fallado mucho contratando coordinadores. Bisaccia, un ejemplo, ¿no? También con Barry pasó y bueno, hay que esperar a ver si LaFleur acierta nuevamente con este coordinador defensivo en Jonathan Gannon. Y bueno, Cheeseheads, eso es todo por este episodio. Espero lo hayan disfrutado y hayan encontrado interesante la información compartida aquí. Si así fue, por favor, suscríbanse al canal, compartan el episodio, síganos en X o Twitter. Por mi parte, nuevamente quiero agradecerles por todo el apoyo que le han dado al podcast este año, 2025. Tuvimos un buen crecimiento en el canal de YouTube y eso es gracias a ustedes que disfrutan mi contenido. Vamos a tomarnos un break del podcast por un tiempo, a menos de que haya alguna noticia bomba que sea muy relevante de platicar y discutir aquí. Pero de otro modo estaremos en modo off-season hasta que inicie el nuevo año del NFL, que oficialmente arranca en marzo con el inicio de la agencia libre. Así que bueno, vamos a estar inactivos hasta entonces. También les anticipo que pues, los Packers van a tener poca actividad durante la siguiente agencia libre, así que no creo que nos reactivemos muy pronto, ¿no? Al inicio del nuevo año de la NFL. Sin embargo, bueno, ahí nos estaremos viendo lo más probable en marzo. Así que hasta dentro de un par de meses y como siempre, Cheeseheads, Go Pack Go.